Pues bienvenidos a esta sesión en la que vamos a abordar una parte más acerca de la filosofía de la Edad Media. Ya hemos visto una buena parte por otros medios y les presento el esquema tan denso que vamos a estar revisando. Obviamente en esta sesión no podremos tener el tiempo de revisar todo lo que se les presenta en esta lámina, en esta pantalla. Como pueden darse cuenta, del lado derecho hay algunos hipervínculos. Esos son los que vamos a tratar de abordar. Los del lado izquierdo vamos a guardarlos para otra ocasión. Sin embargo, me interesa que todos tengamos presente este esquema que ahora está proyectado, para que ubiquemos todos los tópicos, todas las posibilidades que podemos detectar o entender acerca de la filosofía de la Edad Media. Tenemos primeramente que nos planteamos la posibilidad de revisar las relaciones de la filosofía con el cristianismo, con el judaísmo y con el islam. Ya apuntamos algo de lo que tiene que ver con la relación de la filosofía con el cristianismo, que son estos temas que están de este lado. Algunos de ellos ya los vimos con suficiente profundidad, otros de ellos no los hemos tocado, pero los vamos a mencionar. De los temas que ya hemos visto, aquí ustedes podrán ver de qué ya hemos hablado antes y de qué no. La filosofía se relacionó en la Edad Media no nada más con el cristianismo, sino también con el judaísmo y con el islam. Esta es parte de una idea de que en la Edad Media prevalecieron estas tres religiones como las que predominaron todo el espectro de la Edad Media, tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam. Algún filósofo árabe hizo notar esta circunstancia y así se ha quedado para la posteridad. Cuando tenemos suerte y alguna universidad o alguna escuela nos remite al estudio de la filosofía de la Edad Media, lo menos que deben hacer y lo menos que pueden hacer y lo menos que han hecho de bueno es categorizarlo de esta manera: cuál fue la relación de la filosofía con cada una de estas tres religiones de esa época, y es lo que vamos a tratar de dilucidar. Primero que nada, decirles que ha habido mucha literatura, tanta como se puedan imaginar, al respecto de estos temas. En el caso concreto de su servidor, le ha sido muy revelador y muy bueno el poder acercarse a este autor que se llama Remy Bragg. Él escribe varios libros sobre el asunto de la filosofía en la Edad Media. En concreto, el libro que se llama La Ley de Dios, y también uno que se llama Sobre el Dios de los Cristianos, y sobre uno o dos más, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. En este libro, pues, él explora esta relación que supuestamente ha tenido la filosofía con las tres grandes religiones, y nos da una visión panorámica, pues, de lo mucho que se puede aprovechar si nos acercamos a un estudio un poco más minucioso de todo ello. Y él hace notar en ese libro que nada más para dar una comparación, el judaísmo ha tenido sus escrituras desde unos 1800 tal vez años antes de Cristo hasta Cristo, son 1800, y después de Cristo hasta la Edad Media otros 600 años, una cultura, una civilización judía que tiene escrituras sagradas de 2500 años por lo menos hasta la época de la Edad Media, pues es digna de respeto y de hacerle caso a muchas de sus ideas que ellos manejan. El cristianismo, en cambio, si bien retoma la tradición judía de la antigüedad con el Antiguo Testamento, agrega al Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús, la Buena Nueva, los tiempos apostólicos y el magisterio de la Iglesia. Hasta la Edad Media
pues por lo menos unos 500 o 600 años de tradición, más todo lo que llevamos hasta ahora, y hasta que terminó la Edad Media, pues por lo menos unos 15 siglos o 14 siglos de tradición neotestamentaria, y hasta nuestros días pues ya 2000 años más lo que retomó de la tradición judía. En cambio el Islam, él hace notar que el Islam realmente tardó poco tiempo, 15 o 20 años, en que se popularizara el estudio del Corán y en que sus filósofos pudieran hacer grandes aportaciones. Entonces él lo pone así en la comparación, para que nos demos cuenta que pues no tienen la misma hondura, la misma profundidad, ninguna de las tres por igual, respecto de la tradición del tiempo en el que sus escrituras fueron conformadas. Esto sirva como introducción. Entonces lo que vamos a tratar de revisar ahora son algunas cuestiones como las siguientes. De parte de la tradición judía tenemos que hablar un poco acerca de la Cábala y de las escrituras, del Torah y del Pentateuco, de la versión de las 70 y del Talmud. Voy a empezar al revés de cómo está ahí escrito. Primero que nada decir del Talmud, aunque no tengo un hipervínculo, que han sido escrituras posteriores a Cristo, reunidas al inicio o en el desarrollo ulterior de la Edad Media, en concreto por ahí del siglo VII. Quizás ahí se recogió mucho de lo que el Talmud pudiera presentar. Los redactores del Talmud se llamaban Amoraim y Saboraim. Tuvieron como sucesores las escuelas babilónicas de Sura y de Pumbedita. Los doctores les llamaban Geonim, los doctores de la ley, Gaón, que eran los excelentísimos, la excelencia, y que fueron los directores de la vida judía desde el siglo VII hasta el X. Y en el siglo VII comienzan a aparecer tendencias judías a la emancipación de la rigidez del Talmud, que era todo un programa de vida. Estas separaciones pues fueron preparando la Cábala, que después también vamos a hablar de eso. Entonces decir del Talmud que es toda una literatura judía que se desprende de las enseñanzas de los sabios judíos después de Cristo. A veces nos preguntamos qué pasó con el judaísmo después de Cristo, pues el Talmud nos da la respuesta. En cuanto a la versión de los 70, se le llama así a la traducción que se supone o que tradicionalmente se concibe como la traducción hecha por los judíos que habitaban Alejandría, y que ya alguna vez habremos hablado de ello en clase. Entonces, para que tomemos en cuenta, resulta pues que la tradición judía después de Cristo pues se hizo con esto, y la tradición judía antes de Cristo pues se hizo a partir de la versión de los 70 en Alejandría, Egipto. Es la traducción de los libros antiguos de la Biblia. La Torah o el Pentateuco, también ya lo mencionamos, son los 5 primeros libros de la Biblia que forman la base de toda tradición de pensamiento judío: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Decir que este pueblo pues adora las escrituras, que este pueblo tiene como base fundamental la interpretación de las escrituras sagradas, y eso es mucho decir. Acerca de la Cábala vamos a decir algunas cuestiones. Aquí lo tengo. La Cábala surgió a través de la escritura del Talmud, como ya lo habíamos dicho, entre el siglo V y VI. Se desarrolló esta ya plenamente hasta el VII. Es una recepción de una doctrina, es una doctrina que se recibe, que fue escrita anónimamente, como se sabe, por un judío que fue influido por el gnosticismo, y que escribió una cosa que se llama el libro de la creación. Ahí trata de explicar cómo el mundo fue creado mediante una cosmología gramatical combinada con un simbolismo numérico. Quiere decir esto que cuando Dios habló, la palabra creadora
emitió los sonidos de estas letras y las distintas combinaciones forman conceptos divinos y el resto de las palabras que nombran el mundo. Es una especie de teología cósmica influenciada por el pitagorismo y el gnosticismo. No hay ningún panteísmo ahí, ni tampoco un emanatismo. Se afirma la distinción completa entre Dios eterno y el mundo creado por Dios de la nada, conforme a la enseñanza del Génesis. Dios crea el mundo por su palabra. Le bastó decir solo una palabra y todas las cosas fueron hechas. Este libro presenta una escala concatenada de 10 letras, de 10 principales y de 22 letras de lo que le llaman el alefato, que es como para nosotros el alfabeto. Tiene 3 palabras madres, Aleph, Mem y Skin, y 7 dobles. El conjunto de ello constituye 32 palabras maravillosas de la sabiduría. Entonces la cábala es un movimiento pues que se remite a este tipo de creencias y que en realidad pues es relativamente reciente, aunque sus elementos sean muy remotos. Ya dije que era una teología cósmica con aspiraciones místicas. Sus antecedentes pueden hallarse en las manifestaciones del espíritu de libertad y misticismo de un hombre que se llamaba Isaac el Ciego y su escuela, en las escuelas de Eleazar de Worms y en la de Abulafia. Así tenemos pues esta cosa de la cábala, y es muy importante porque en su relación con la filosofía pues tuvo influencias, como ya dijimos, del pitagorismo y del gnosticismo. Bueno, pues vamos a decir un poco del judaísmo respecto de estos 4 personajes. El primero de ellos es este que se llama Isaac Israelí. Este Isaac Israelí nació en el 865 y murió en el 955. Fue médico de la corte de los califas de Keiurán, y este hombre pues fue clasificado más bien como un compilador que como un pensador meramente original. Este hombre era de Egipto, más bien primero decir que fue el primero que impulsó los estudios filosóficos entre los judíos. Él no era a lo mejor un filósofo como tal, sino más bien como médico, y mezclaba especulaciones físicas, médicas y filosóficas en sus obras. Él no retoma las enseñanzas de la Biblia en su pensamiento, por eso casi no se le distingue como judío. Es autor del libro de las definiciones de los elementos, del espíritu y del alma. Ese califato donde él fue médico de la corte se encuentra en África del Norte. Se dice pues que él era de Egipto y fue el padre de la especulación hebrea en lo que se llama el Oriente, Isaac Israelí. Vamos con Maimónides. Este es de 1135 a 1204. Se dice que recibió de su padre la primera formación en astronomía, en matemáticas, en medicina, y cuando los almohades conquistaron Córdoba, que fue su ciudad natal, su familia simuló que se convertían al Islam, pero él se tuvo que exiliar, se anduvo escondiendo un tiempo y tuvo que viajar a Egipto. Se estableció en Alejandría, allí fundó una escuela filosófica de pensamiento. Él todo lo escribió en árabe y fue el principal impulsor de la unidad de la filosofía y del judaísmo. Es como el equivalente a Santo Tomás de Aquino para el cristianismo, y ya vamos a ver en un rato más quién lo fue para el Islam. Su fondo filosófico es neoplatonizante, es decir, del neoplatonismo al estilo de Avicena, pero hace entrar elementos aristotélicos, igual que Averroes, que después vamos a ver. Escribe un libro que se llama La Guía de Perplejos, que es como una especie de suma teológica del cristianismo,
y él utiliza la filosofía para explicar el sentido bíblico. Él ordenó las ideas del Talmud, escribió sobre lógica, la unidad de Dios, la felicidad, la apostasía, la santificación de Dios, etc. Su influencia se dejó sentir hasta la escolástica, un movimiento cristiano, y pues retoma los 4 elementos y cree igualmente que el hombre es un microcosmos. Para él es muy importante utilizar las analogías o las alegorías de la Sagrada Escritura, y con ello lo que quiere hacer es una interpretación alegórica. Por ejemplo, en el relato del paraíso, para él Eva significa la sensibilidad, la serpiente significa la imaginación, Adán significa la inteligencia, la descendencia de Eva que aplasta la cabeza de serpiente es el género humano que triunfa de la imaginación por medio de la razón. Caín es el símbolo de la facultad práctica aplicada a la agricultura. Abel es de la reflexión para gobernar individuos o sociedades. Set es la inteligencia verdadera que permanece, mientras que las demás facultades perecen o se destruyen. Dice que la ciencia de Dios no se consigue por experiencia directa ni por visión intuitiva, sino solo por demostración del universo. Ya había dicho que retoma la teoría de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, que constituyen la materia de todos los cuerpos y se sitúan concéntricamente por orden de densidad. Este es Maimónides, muy importante. Luego vamos con Jehudá ha-Leví. Este es de 1075 a 1065, formado en Zaragoza y Andalucía, y murió en Jerusalén. Se dice que fue asesinado por un fanático de musulmán del Islam allá en Tierra Santa. Se considera más bien un poeta religioso, fue una especie de místico. Él desconfía de la razón y exalta la fe como facultad para llegar a la sabiduría divina. Escribe una apología del judaísmo del siglo VII, es decir, se dedica a investigar y a estudiar cómo era el judaísmo del siglo VII, y entonces escribe una apología. Él trata de impulsar la supremacía del pueblo judío porque, al ser un pueblo elegido por Dios, posee una especie de gloria divina, como el espíritu al cuerpo es la relación de Israel con Dios. Los sacrificios, las instituciones y el culto tienden a fomentar la conciencia de esa unión. Este nos interesa porque él desconfía de la razón, entonces es un escéptico casi de la filosofía, y es lo que podemos decir. Él exalta la identidad del pueblo judío. Vamos con Ibn Gabirol. Este fue de 1020 a 1058, es hebreo español, desarrolla plenamente el sistema de las emanaciones del neoplatonismo. Dice que Dios es el ser supremo y trascendente, es el primer principio inaccesible a la inteligencia. El mundo inteligible supraceleste lo concibe como de donde se originan las sustancias simples. De la voluntad creadora proceden en primer lugar la materia y la forma universales. Todas las cosas excepto Dios están compuestas de esa materia y forma primordiales. La materia es el trono de Dios, interpretando en este sentido las teofanías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, dice que procede la inteligencia universal, también compuesta de materia y forma. Luego de la inteligencia procede el espíritu cósmico o el alma universal, y luego la naturaleza y las formas de todas las cosas. De la naturaleza procede el mundo corpóreo, que son las sustancias simples del mundo inteligible y que sirven de intermedios entre la primera causa y las sustancias corpóreas del mundo sensible, pero que no se comunican directamente a las sustancias inferiores del mundo corpóreo, sino solamente los rayos y radiaciones o virtudes que de ellas dimanan y que traspasan los límites de su propio mundo. Todas las emanaciones dependen unas de otras y están ligadas entre sí y con la primera sustancia a la cual proceden.
Por último, pues está el mundo sensible. Él dice que el hombre es un microcosmos y que es imagen del macrocosmos del universo, que consta de cuerpo y alma. Esto que estoy diciendo suena muy repetitivo, pero vale la pena decir que son las primeras veces que se hablan de estas ideas que después fueron retomadas. Que el hombre esté formado de cuerpo y alma, pues no estaba a lo mejor tan claro, y menos en la tradición judía. El entendimiento posee toda su ciencia desde el momento de su creación, pero al unirse al cuerpo queda como oscurecida y llena de tinieblas por la materia. Él fue, como lo dije hace un rato, una especie de místico y que tuvo mucha influencia principalmente en el pensamiento musulmán y en algunos pensadores cristianos. Este es Ibn Gabirol. Ahora vamos a asomarnos un poquito a los filósofos del Islam. Primero decir algo del Kalam, de la falasifa, de por qué son traductores de Mahoma y del Corán. Igual voy a empezar al revés. Se supone que el surgimiento del Corán es para ellos el libro sagrado por antonomasia, y los preceptos que ahí vienen, que se llaman suras, son preceptos que rigen la vida del Islam en general. Esta decisión suya de tomar como base un libro al que consideran sagrado, que es el Corán, llamado Al-Corán, pues vino a dejar como prejuicio para las otras dos religiones el mismo hecho de que al parecer tengan un libro sagrado. Para los judíos el Antiguo Testamento y después el Talmud, para los cristianos pues la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la manera como los judíos miran a su propio libro sagrado no es la misma que como lo miran los musulmanes. Tampoco la manera como los cristianos miramos nuestros libros sagrados es la misma como lo toman los árabes o musulmanes. Ellos en particular, el libro está por encima de todas las cosas. En el caso del cristianismo y del judaísmo, si bien tiene una importancia capital, por encima de todas las cosas no está el libro, sino Dios mismo. Y eso marca una diferencia notable, porque a veces el libro sagrado como tal puede tener algunas inconsistencias lógicas o puede tener algunas procedencias diferentes para cada caso, y por eso es importante hacer una labor que le llaman de exégesis. Para el Alcorán o para los musulmanes no hace falta el exégesis, ellos toman al pie de la letra lo que el Alcorán dice. Y esto es porque Mahoma así lo dispuso. Mahoma es su profeta, es como una especie de iluminado que parece, o así se ha dicho, que tomó de los ángeles esta enseñanza del Corán. Y pues ya estudiando un poco la figura de Mahoma, pues nos damos cuenta que no fue necesariamente un iluminado al estilo de Cristo, sino una persona que tenía también sus fallas, sus defectos, y pues al fin y al cabo es respetado por los musulmanes. El caso de los traductores, tengo que decir que se considera a muchos de los filósofos musulmanes como traductores de otras obras. En concreto, se nos da el cliché de que nosotros conocemos a Aristóteles gracias a los árabes, porque ellos lo recuperaron, lo tradujeron y nos lo enseñaron a toda la tradición, tanto judía como cristiana. Decir que para ellos el pensamiento filosófico, el pensamiento de la razón, o el pensamiento que podría dar una síntesis entre fe y razón, la especulación filosófica le llamaban falasifa. Y es importante el concepto, pues porque ellos no le llaman filosofía, sino así, falasifa. El caso del Kalam pues viene siendo una especie de teología, aunque hay quienes desmienten eso y dicen que no es necesariamente una teología, pero finalmente es la manera como ellos conciben a Dios, sin ser algo tan sistematizado. A lo mejor ellos así lo verifican y así lo presentan. Entonces es para ellos el Kalam una especie de teología. De hecho, se entiende Kalam ortodoxo de los azaríes, que rechazan el sentido literal o que interpretan alegóricamente muchas afirmaciones del Corán. La actitud que representan los azaríes
pues es una actitud así de cierta desconfianza, pues, para la interpretación literal. Aún hay otras sectas, las fatalistas y las jurídicas, son como ramas que se desprenden de las nociones acerca de Dios que se tienen desde el Corán, y que lo que hacen pues es interpretar a su manera la idea de lo que se puede creer acerca de Dios. Está el sufismo también, y es incluso más antiguo que el islamismo, y también tiene su manera de ver las cosas, ellos más mezclados con las ideas de Oriente. Y pues así es como podemos hacer esta introducción un poquito para aventajar esto que estamos mirando aquí, que son los tópicos de la filosofía árabe. Entonces vamos con Al-Kindi. Este nació en 796, murió en 874 en Kufa, cerca de Bagdad. Dicen que era un erudito de saber enciclopédico, y desde luego admirado por sus contemporáneos. Fue alguien que escribió sobre medicina, sobre óptica, sobre filosofía, sobre música, sobre astronomía, sobre política. Es un gran conocedor de la filosofía aristotélica, y que tiene una doctrina sobre el Dios creador, de quien solo puede afirmarse, dice, lo negativo y lo necesario. No se puede afirmar lo positivo, solo lo negativo y lo necesario, pues porque Dios tiene esas características. La teoría de los 4 entendimientos es lo que se puede conocer en acto, en potencia, que pasa de la potencia al acto, y el conocimiento demostrativo. Al-Kindi forma parte de la filosofía musulmana de la rama oriental. Dios es uno y simple. No pueden afirmarse, como decía, los atributos positivos, sino solamente los negativos, en cuanto a que sirven para subrayar su trascendencia sobre el mundo y su distinción de todas las criaturas. La esencia de Dios no es sustancia ni accidente, y está por encima de todos los géneros y especies. Solamente se puede definir de manera negativa. Su existencia se demuestra porque en un mundo contingente reclama un ser necesario, y porque el orden y la finalidad de las cosas exige un creador, ordenador y gobernador del universo. El mundo no es eterno, sino creado por Dios en el tiempo. Respecto de los 4 entendimientos, el que se llama entendimiento siempre en acto es la inteligencia de la última esfera celeste, la cual rige el mundo sublunar. Es una sustancia espiritual separada que produce las formas inteligibles que se reciben en los entendimientos humanos individuales. El entendimiento en potencia es propio de cada hombre. Es el entendimiento posible, parte del alma individual, que está en potencia para recibir los inteligibles que provienen del entendimiento separado en acto. El entendimiento que pasa de la potencia al acto es el entendimiento posible cuando recibe la actuación de las formas inteligibles que provienen del entendimiento en acto. Y por último, el entendimiento demostrativo, que conserva la ciencia adquirida y puede transmitirla a otros por medio de la demostración, al estilo de Platón y de Aristóteles. Es lo que podemos decir de Al-Kindi. De Al-Farabi, decimos que nació en el 870 y murió en el 950. De Farab, de ahí su nombre Al-Farabi. En Persia, estudió en Bagdad, vivió en Alepo y en Damasco. Era también un saber enciclopédico y escribió sobre muchos temas y áreas. Él trata de hacer concordar a Platón y Aristóteles. Conoció de Platón el Fedón, el Político, la República, el Timeo y la Carta Séptima. De Aristóteles conoció la teología y varias de sus ideas de su sistema. Escribe una obra que se llama Ciudad Ideal. Escribe una suma, una especie de suma. Él trata de catalogar las ciencias, y también la teología de Dios y sus atributos parte del concepto del uno, que es el ser primero. Suscribe la teoría de la emanación de los seres y de las 10 inteligencias. Respecto de la categorización
de las ciencias, él dice que hay ciencias del lenguaje, que son la gramática, la escritura, la lectura y la poesía, que es la métrica. También dice que existe en segundo lugar la lógica, el organón de Aristóteles, las categorías, el perimeneias, primeros analíticos, segundos analíticos, los tópicos, las refutaciones sofísticas, la retórica y la poética. Estos son libros de Aristóteles que él pone como categorías o como áreas del conocimiento de la lógica. Después las matemáticas, donde pone la aritmética, la geografía, con los elementos de Euclides, la óptica, la astronomía, la ciencia de los pesos, que son las balanzas, y la mecánica, que incluye ingeniería, álgebra, arquitectura, agrimensura y maquinaria. La física, que incluye a la misma física, a los tratados del cielo y del mundo, de la generación y corrupción, de la meteorología, de la mineralogía, de la botánica y de la zoología. En quinto lugar, pues la metafísica, que habla de las esencias y sus accidentes en cuanto a esencias, de los principios básicos para la demostración de las ciencias especulativas particulares, de los seres que no son cuerpos ni están en los cuerpos. Luego pone también a la ciencia política, sin derivaciones, a la ciencia del derecho, y por último al Kalam o la teología musulmana. Es lo que podemos decir de Al-Farabi, un organizador del conocimiento. Vamos ahora con Avicena. Este nació en Afsana, de ahí Avicena, en Turquestán, en Persia. Este era un verdadero genio. A los 20 años ya había aprendido a ser médico. Él se aprendió de memoria la metafísica de Aristóteles. Escribió también con erudición sobre muchos temas y continuó y profundiza la filosofía de Al-Farabi. Combina el platonismo con el aristotelismo. Él también hace su propia división de la filosofía y lo pone de la siguiente manera: en la propedéutica, que nada más va la lógica; la filosofía teórica, que es la metafísica; las matemáticas y la física; y las ciencias prácticas, que entra la ética, la económica y la política. Él ya es muy encomiable como él mismo hace una organización de los saberes. Repite y enriquece la teoría de las emanaciones e introduce la teoría de los dos entendimientos. Dice que a la esencia divina le conviene necesariamente, de suerte que en Dios se identifican la esencia y la existencia, y que Dios no puede concebirse sino existiendo. Del mundo celeste de Dios, un ser necesario, dimanan o salen las emanaciones que fluyen en ellas todos los demás seres, que parten de lo eterno, y necesariamente así tiene que ser, en fases descendentes de la creación, por el siguiente orden: primero la inteligencia, cuerpo, alma y alma de la esfera celeste más lejana; en segundo la inteligencia, que es cuerpo y alma de la esfera de las estrellas fijas; en tercero la inteligencia, que es cuerpo y alma de la esfera de Saturno; en cuarto la inteligencia, que es cuerpo y alma de la esfera de Júpiter; en quinto la inteligencia, que es cuerpo y alma de la esfera de Marte; en sexto la inteligencia, cuerpo y alma de la esfera del Sol; y séptimo la inteligencia, cuerpo y alma, que es de la esfera de Venus; en octavo la inteligencia, cuerpo y alma de la esfera de Mercurio; y noveno la inteligencia, cuerpo y alma de la esfera de la Luna, que es la última esfera celeste animada. Llama la atención que son 3 categorías de 3, es decir, que son 9 categorías en este orden descendente de las emanaciones. También identifica las inteligencias y las almas celestes con los ángeles, o sea que Avicena nos habla de los ángeles, que son seres inmateriales e inmortales. En un primer grado están los querubines, que son los más cercanos a Dios, los ángeles que cuidan de los cielos y de los tronos. Luego siguen las almas angélicas, que mueven las esferas celestes y tienen cuidado del mundo físico sublunar. Hacen intermediarios entre este y el mundo celeste y preparan la materia para recibir la acción de las formas que les suministra la última inteligencia, que es la de la esfera lunar, incorruptible y siempre en acto. Entonces la teoría de los dos entendimientos se refiere también al modo como concebimos la física, el mundo sensible, y en sí el mundo terrestre o mundo sublunar, donde se hallan los seres corpóreos y móviles. En su antropología, es decir, en su idea del hombre, dice que el alma humana es el acto del cuerpo, que el cuerpo es el instrumento del alma para ciertas funciones vegetativas, sensitivas y racionales. Este es Avicena.
Vamos con Al-Ghazael. Nació en Gazal, de ahí el nombre Al-Ghazael, en 1058, murió en 1111. Este lugar es una de la provincia de Tus, en Persia. Este Al-Ghazael nos interesa en filosofía porque es una alma escéptica que duda de todo, que repudia la unión de la razón y la fe, y que termina por descalificando a la primera, que es la filosofía o la razón, y se queda con la fe. Por eso termina como un fideísta. Dicen que era un místico, pero era muy atormentado por sus dudas, y incluso también repudia al mismo Kalam. Exalta el sentimiento voluntarista y la intuición como formas de conocimiento. Entonces Al-Ghazael es un escéptico y a la vez un fideísta, y es lo que nos interesa de él. Vamos a ver quién sigue. Sigue Averroes. Me salté a Benpace. No me pareció que lo pudiéramos tener acá, pero después lo podemos abordar. El caso de Averroes. ¿Quién era este Averroes? Es el más representativo de todos los árabes que son filósofos. Es equivalente al Maimónides judío, o incluso una especie de Santo Tomás para los cristianos. Intenta conciliar la filosofía con la revelación desde el punto de vista musulmán para su circunstancia. A él se le debe la idea de las tres grandes religiones medievales. Hace rato lo mencioné y dije que iba a explicar quién era. Es Averroes. Estas religiones fundadas en la revelación, pero con la supremacía islámica. Él le atribuye al Islam pues esta supremacía por encima del cristianismo y del judaísmo. Era un erudito verdaderamente, y cultiva el aristotelismo. Dice que hay tres clases de personas: las de la fe, que ellas no tienen necesidad de que se les pruebe nada para creer; las de la teología, que piden pruebas para poder llegar al conocimiento de Dios; y el grado más alto pues es el de la filosofía. Para Averroes la filosofía era pues la actitud más alta y más profunda a la que se puede esperar desde el ser humano, porque está por encima del conocimiento que se pretende de Dios y el conocimiento o la fe así a ciegas, ¿no? Entonces ya se puede ver que en este caso sí es una especie de adelantado a su tiempo, ¿no? Porque después la filosofía va a tomar esos caminos y se va a alejar de todo pensamiento que tiene que ver con lo religioso, y es lo que llega a permear en el espectro de la filosofía hacia el futuro. Entonces este es Averroes, que se considera también una especie de filósofo hispano-musulmán, porque es de Córdoba, en España, de una familia de juristas maliquíes. Y pues podemos nada más repetir y hacer énfasis en que él trata de hacer una síntesis entre la fe y la razón, y por eso se le conoce muy ampliamente en el mundo de la filosofía medieval. Él distingue dos entendimientos eternos, inmortales, separados y comunes a todos los hombres, o más bien propios de la especie humana: uno agente y otro material, y un entendimiento en potencia que es temporal, perecedero, propio de cada individuo en particular por la vía imaginativa. Este es Averroes. Por último vamos a ver de qué se trata esto de los hermanos de la pureza. Esta era una secta secreta derivada pues del Islam, y que tenía un saber enciclopédico en 51 tratados. El 52, dicen ellos, era el más alto y el más secreto, y por eso no se conocen, ni siquiera ahora sabemos cuál haya sido ese tratado número 52, que es de donde se supone que ellos depositaban el saber más secreto de todos, ¿no? Entonces sí podemos decir pues que de alguna manera esta secta secreta a nosotros nos conviene estudiarla desde la filosofía, porque hacen una mezcla de la fe con el Corán y el neoplatonismo, así como elementos aristotélicos, y mezclan incluso ideas de la India. Entonces
Pues tenemos ahí un caso extraño que tiene un fondo doctrinal emanatista, es decir, que también creen en la teoría de las emanaciones. Todo sale y vuelve al uno, 3 décadas de seres creados, como 3 eras o 3 épocas, pues es lo que nos trae como ideas esta secta que se llama la secta de los hermanos de la pureza. Tenían un fondo racionalista ciertamente, y eran de un lugar que se llamaba Basora, y pues decía yo que en sus tratados tratan de abarcar todas las ramas del saber de aquel tiempo, que eran las matemáticas, la geografía, la astronomía, la geometría, la física, la lógica, la psicología, la teología, la ley religiosa, etcétera. Ellos conocían el Corán y lo mezclaban, como dije, con elementos aristotélicos y neoplatónicos. Ellos hacen una división también de los seres creados. El primero es el 1, principio de todas las cosas. El 2 es la inteligencia directamente derivada del 1. El 3 es el alma universal. El 4 es el cuerpo universal, la materia prima informada y animada por el alma universal. La materia universal, los 4 principios. La materia concreta, sujeto de las 3 dimensiones. Las esferas de los planetas, la fuerza natural sublunar, los elementos simples, los mixtos y los seres concretos. Ellos se anticipan al darwinismo, afirmando que las cosas salían unas de otras. De los minerales salen los vegetales, de estos los animales y de estos el hombre. Prueba de ello es el mono, que es un intermedio entre los animales y el hombre. El hombre vivía en el éter celeste, pero se dejó de seducir por la tentación de Iblis y cayó en el mundo terrestre. Solamente podrá libertarse por la ciencia y la contemplación, que le permitirán purificarse y retornar su primitiva morada celeste. El hombre es un microcosmos en el que se hallan sintetizadas todas las realidades del mundo celeste y terrestre. Muy interesante que esto de los hermanos de la pureza pues se anticiparon, como ya lo dije, al darwinismo. Y eso es todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Esperemos que en otro momento podamos incursionar en estos interesantes temas para mí, que son los remanentes de la antigüedad. Ahí vamos a entender algo más del gnosticismo y del maniqueísmo, para que no se nos haga tan extraño hablar de emanaciones y esas cosas. Y luego pues vamos a darle una entrada a cada uno de estos filósofos que están acá, según tengamos el tiempo, y vamos a terminar con el germen de la modernidad en el nominalismo. Les agradezco mucho por el favor de su atención y nos estamos mirando en la próxima sesión. Muchas gracias.